hacemos contacto con la doctora en Ciencias Sociales, con especialidad en Ciencia Política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Leticia Calderón Chelius. Es especialista en procesos migratorios, derechos políticos de los migrantes y pionera también de los estudios sobre el voto mexicano en el extranjero. Doctora, ¿cómo está? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Carlos. Gracias por contactarme. Doctora, bueno, pues usted es experta en estos temas y ha habido muchos casos como de tragedias en cuanto a la migración, pero en específico pues se dice 40 fallecidos y bueno, creo que es lamentable sobre todo porque era una instalación del Instituto Nacional de Migración. ¿Qué nos puede decir sobre esta tragedia, doctora? Sí, mira, no solamente era una estación migratoria, sino que había condiciones que no eran apropiadas en términos no solo de la recepción de las personas, sino de una evacuación de emergencia como tal cual ocurrió. Entonces, digamos, es doble la carga en el sentido de poder observar que un edificio gubernamental no tiene todas estas dispositivos de protección civil que se supone que tiene ya, digamos, instalada el Estado mexicano en todas sus dependencias, porque el tema migratorio compete al orden federal. Y ese es un tema que hay que tenerlo muy claro. Entonces, bueno, podemos decir muchas cosas de esto, Carlos. Estamos frente a una tragedia tremenda, una situación pues totalmente descomunal. Lo que podamos decir es poco frente al dolor que las personas deben estar viviendo en este momento. Y creo que aquí hay muchas lecciones que hemos aprendido. Estas tragedias sí tienen, digamos, una posibilidad de ser prevenidas porque justamente se conoce y se entiende bien que no solamente el tener a las personas en situaciones incorrectas, sino además un dato que es importante, en México la detención migratoria no es legal. Esto está en nuestras leyes desde hace mucho y sin embargo, con palabras que cambian el sentido, pues está retenida, está en espera y una serie de elementos que no son del todo ciertos y que acaban siendo una detención, pues como si fueran criminales. Y las personas migrantes no son criminales. Y entonces lo que tenemos aquí es que se abre un tema. También lo que quiero decir y que es creo que muy importante es que tenemos que ser un poco menos hipócritas todos, porque esto, si no se ve con la dureza que tenemos hoy enfrente, pues parece que no ocurriera. Y no, Carlos, los últimos años han sido años de mucho flujo migratorio. Estas personas seguramente tenían ya un tiempo en Ciudad Juárez, viviendo en condiciones muy difíciles. En este caso, estas estaban detenidas, pero hay muchas otras miles de personas en una situación igual hace tiempo. Entonces, voltear a ver esta situación no puede darse solamente cuando hay una tragedia de esta magnitud, lo cual no quiere decir que no volteemos los ojos. Y la otra cosa que te diría es que una es toda la atención que tiene que ver con la tragedia en sí, las personas que están hoy peleando por su vida en un hospital, pero también las personas fallecidas. Y si algo aprendimos, desafortunadamente, Carlos, de la tragedia de San Fernando en 2010, es que incluso hasta hoy hay personas de esa tragedia que no han recibido sus papeles de sus seres queridos fallecidos y por tanto no pueden ni siquiera cerrar, no, deja tú el duelo emocional, la parte legal que les permita pues reconstituir sus vidas. Entonces, lo que esperamos ahora del Estado mexicano es justamente algo muy diferente, asumir la responsabilidad a quien le corresponda y esto implica pues que obviamente se haga una investigación a profundidad, no solo de lo que ya es obvio, porque lo estamos viendo, lo hemos visto. La corresponsal ahora hablaba también de quienes están ahí y que tienen elementos y la gente empieza a dar información, pero esa es una información que puede ser también superficial en tanto que no se haga digamos, como debería de ser en términos profesionales, que eso es lo que esperamos todos. Entonces, eso te diría de entrada, Carlos, que estamos frente a una situación que marca un antes de y después de, pero que también podría mostrarnos que incluso frente a una tragedia que asuma responsabilidades, también podría haber respuestas diferentes a las que se han dado, no solo en México, en muchos Claro. países, pero en este caso, pues toca a México hacerlo como correspondería. Doctora, me llama la atención esto que comentó al principio sobre que es pues ilegal las detenciones de migrantes. Vamos, entonces, ¿en qué estado estamos cayendo como país y sobre todo como gobierno? Porque sabemos que esto ocurre y además en este caso ocurre esto y como lo dice, doctora, se visibiliza más por el tamaño de la tragedia, pero todos los días
pasan sucesos, tragedias, por ejemplo, en la frontera sur de nuestro país. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la autoridad cuando hace este tipo de, que no le llama detenciones, y obviamente no son detenciones, pero ya el hecho de privarlos por momentos de su libertad ya es una irregularidad tremenda en la cual está cayendo el Estado mexicano? ¿Es así, doctora? Así es, porque al final de cuentas, incluso fíjate que hace unos 2 años, una organización que se llama IMUMI, Instituto de las Mujeres en la Migración, después de 10 años de litigio estratégico, recibieron un fallo favorable a su demanda de parte de la Suprema Corte de Justicia, que reconocía el hecho de que las estaciones migratorias a lo largo del territorio mexicano tenían un componente de ilegalidad en el sentido de que justamente la detención a las personas migrantes en nuestro país es ilegal. Y también otro elemento, hay mucho una cuestión que tiene que ver con el racismo, Carlos, porque lo que también se sabe es que hay una, digamos, se detiene a personas muchas veces por su presunción de indocumentados, porque pues son de un cierto perfil que el policía migratorio puede pensar que esa persona es de otro país y por tanto se permite detenerla bajo eso que al final de cuentas pues genera una cuestión de xenofobia. Y eso es parte de lo que está atrás también de esto. Si tú te das cuenta, pues estas personas, ya tenemos la lista de las personas que lamentablemente fallecieron y la mayoría eran, bueno, todos latinoamericanos, por lo menos en esta lista se ha hecho pública, pero de Guatemala, de Honduras, personas, algunas digamos de Ecuador o de Brasil, incluso de Ecuador, de Ecuador, pero el dato aquí es que son gente pobre, es gente que no puede meter su solicitud como Estados Unidos pretende que se haga. Recuerda que esto se anunció con bombo y platillo hace un par de meses y efectivamente movió el tipo de flujo, porque lo que está haciendo Estados Unidos en este momento es seleccionar a los migrantes que pueden pedir desde sus países de origen ir a Estados Unidos, que tienen un patrocinador, le llaman ellos, y que hacen todo el proceso con una app y luego viajando vía aérea. Entonces, hay una selectividad de la migración y estas personas que estamos viendo ahorita, los deudos de estas personas, las víctimas mismas, en realidad están atrapadas en una situación en la que ni pueden hacer solicitud con este mecanismo abierto por Estados Unidos, pero tampoco quieren solicitar, bueno, presumo que es el caso porque no están registrados como solicitantes de refugio en nuestro país, que estamos hablando de todo otro perfil que finalmente, por muchas razones, decidió aceptar que podría quedarse en México y por tanto tienen algún tipo de documento que tampoco creas que es fácil, es otro laberinto burocrático, pero digamos, tienen un documento que les permite estar en el país y eventualmente pues participar e integrarse de la vida mexicana, ¿no? Pero estas personas, lo que pasa es que también, si piden un documento de registro en México, ya no podrían, bajo ninguna consideración, después en Estados Unidos, iniciar un proceso, por ejemplo, de asilo, porque la autoridad estadounidense diría, no, ya otro país te dio refugio, yo ya no te tengo que dar, no te puedo reconocer, y entonces ellos quieren evitar esto. Entonces, es el peor de los mundos para ellos, porque ni están pudiendo entrar a Estados Unidos, ni se quieren quedar en México y al final la autoridad mexicana, en vez de que empecemos a pensar, y eso hay que hacerlo ahora, abiertamente, ¿qué va a pasar con estas personas? Porque no se van a poder ir y tampoco se van a querer regresar a sus países. Los querían deportar, es una de las hipótesis que hay y por tanto ellos reaccionaron de manera, digamos, esperando ver qué pasaba con la autoridad y que no los deportara. Si ese es el caso, bueno, ve lo absurdo. Al final de cuentas les van a dar una visa de refugio humanitario. Entonces, ¿me entiendes? Hay una serie de cosas en las Claro. cuales es verdad que es un tema muy complejo, no es de fácil solución, insisto, porque las personas mismas muchas veces probablemente no quieren acceder a lo que se les ofrece. Pero bueno, el Estado está en la obligación y nos incluye como sociedad también, de pensar y proponer ideas para que eso pues pudiera tener una solución distinta, Carlos. Doctora
Doctora, y bueno, de acuerdo con su experiencia, los estudios que ha realizado, ¿qué sigue? Porque también en Estados Unidos nos pueden echar la culpa a nosotros a Estados Unidos, pero como política pública, ¿qué se puede hacer o qué se ha dejado de hacer también en esta relación México-Estados Unidos en tema específico de migración, en donde parece que no es prioridad? En el discurso sí, pero ya en la práctica parece que no. ¿Qué sigue o qué podríamos estar viendo de aquí en adelante a raíz de esta tragedia, doctora? Pues sí es muy preocupante, Carlos, porque mira, en el escenario electoral estadounidense es muy probable que los republicanos, que de por sí ya venían utilizando el tema México con la seguridad y con todo esto que ha pasado de manera muy grave en los últimos meses, pues que ahora quieran, digamos, ilustrar algo que quieran criticar de México con esta situación. Entonces, pues haz de cuenta en bandeja de plata para ellos. Y eso también hay que tenerlo muy claro. Las fuerzas políticas partidistas de Estados Unidos, pues están en esta pugna donde al final tienen una responsabilidad de esta situación, lo cual no exime a México, al gobierno mexicano, a la sociedad mexicana, en tanto que es aquí, en territorio mexicano, donde se están quedando. Entonces, hay un escenario en el cual es probable que veamos voces y hay que tener cuidado con no decir todos los estadounidenses, no. Hay voces y también nosotros ya creo que agarramos, ya estamos más finos en el análisis, ¿no? Es decir, ya reconocemos cuando lo está diciendo gente de algún partido con una intención que es para golpearse entre ellos allá y que obviamente no quiere decir que no también pegue acá o que no tenga también una dirección hacia México, pero podemos verlo con más cautela. Yo invitaría a que se haga así. Pero la otra es en México, porque también aquí hay un golpeteo. Por un lado, entre la oposición al gobierno y bueno, aprovecha de inmediato esto para brincar y criticar, lo cual, pues también, desafortunadamente será el sereno, pero está puesto en bandeja de plata. Pero también al interior del propio gobierno, a lo largo de este día, hemos visto una cosa donde en lugar de cerrar filas, tenemos un secretario de Gobernación desatendiéndose del tema frente a un secretario de Relaciones Exteriores, pues visitando, digamos, siguiendo su gira, cuando esto, la verdad, Carlos, es de una gravedad que sí implicaría, como lo hizo Marcelo Ebrard, cuando fue la lamentable tragedia en El Paso, Texas. Ebrard viajó a El Paso para acompañar a los mexicanos que habían sido víctimas de aquel caso tan grave que fue el de, te recordarán quienes nos escuchan, pues de esto que ocurre en Estados Unidos, de un joven que valió a mucha gente y que hubo lamentables muertos también esa vez. Entonces, ¿me entiendes? Sería como estos actos que son muy simbólicos, que vamos a decir, sí, son políticos, pero eso es la política. También hacer presencia, también marcar, digamos, una diferencia cuando la autoridad misma pues llega y observa y tal vez no es que va a resolver eso, pero por lo menos da un mensaje importante de que hay atención al tema. Entonces, ni uno ni otro de estos, pues no, también acá hay un golpeteo. Entonces, tienes un escenario que hay que tener cuidado que no escale en términos de un uso excesivo de lo político. No podemos evitarlo. Una cosa sí es obvio que toma un cariz político. Vamos a ver qué ocurre con mañana, que tenga realmente más elementos el presidente en su mañanera, porque hoy yo sí tengo la impresión de que dijo cosas a lo que le estaban diciendo que estaban sabiendo en ese momento y realmente no fue muy, digamos, no fue muy completo lo que se decía. Por ejemplo, hablaba de albergues, no hay albergues, son estaciones migratorias y eso para quienes seguimos el tema, pues hay una diferencia muy grande, Carlos. Claro. Y la otra es que también se esperaría, bueno, ¿qué va a pasar con el responsable ética y políticamente del tema migratorio en nuestro país, que es el licenciado Francisco Garduño? Porque aunque él no estaba y no es el responsable directo de estar ahí, digo, yo quiero ser muy clara con eso, pero sí es el responsable político y por tanto, pues sí toca que en estas cosas retirar a un funcionario de ese tipo es una señal política. No sé cuál va a ser la reacción, pero me gustaría ver una reacción realmente contundente que marque una diferencia con cómo se ha hecho en otros momentos, Carlos. Pues ahí es el tema y seguramente estaremos dando seguimiento. Gracias, gracias doctora por esta charla muy interesante y bueno, que tenga una excelente noche. Gracias. Igualmente a todos, un abrazo grande.